Aquí, este es el seminario. El maestro de escuela sabática, un pastor. Este es el título que vamos a abordar en esta ocasión. Este seminario, si se nota acá, es en realidad más o menos para hacerlo como una media semana de oración en grupos pequeños. Empieza el miércoles y termina el día sábado. Usualmente nosotros hacemos una media semana de oración en grupos pequeños solamente para ver el tema de escuela sabática, y lo hacemos en el mes de agosto. Este fue el tema del año pasado y voy a compartir con el pastor Daver este material que va a ser muy bueno, un instructivo para los pastores. Se titula, no sé si está allí, se titula Pastoreando Vidas. Voy a sacarme y el... Mira, esta gente. Aquí está, Pastoreando Vidas. Muy bien, quiero empezar en esta ocasión contándoles una historia, no sé si será verdadera, pero la leí. Dice que había un pastor visionario, un hombre de negocios en realidad, con muchas ganas de tener un rebaño próspero. Entonces un día hizo cuentas, que tenía un rebaño muy bonito de ovejas, hizo cuentas ante noticia de que sí, estaba bien su rebaño, estaba creciendo, estaba muy lindo, pero tenía muchos gastos en cuanto a comida, en cuanto a, al cuidado de las ovejas. Entonces este pastor visionario no se le ocurrió una mejor idea y dijo así, ¿no? Pensó, ¿qué pasaría si raciono la comida a mis ovejas? O sea, no les doy pasto y también no les doy mucha agua. Entonces, probó, ¿no? Probó y de manera interesante, al cabo de algunos meses, efectivamente tenía más recursos, o sea, le quedaban más ganancias, pero a los pocos días él podía ver que sus ovejas se enfermaban, estaban delgadas, ya no producían lo mismo que antes en cuanto a ovejas, en cuanto a lanas, a lana, etcétera. Y él dijo, no, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Si yo sigo cuidándolas, o sea, sigo mirándolas siempre, todos los días, las visito, las veo, eh, ¿qué está pasando? Bueno, creo que todos no necesitamos ser expertos para entender que este pastor, por el solo hecho de querer ganar más dinero o más recursos, él pues no alimentó a las ovejas, tampoco les dio agua en las raciones adecuadas, y esto originó que sus ovejas, dice la historia, que tarde o temprano, sin pasto y sin agua, estas ovejas comenzaron a enfermarse, y en corto o mediano plazo, muchas de estas caían una tras otra. Aunque esta historia es del imaginario, no es, como les dije, no es cierta, existen muchos pastores de rebaños que creen que sus ovejas pueden vivir sin comida, creen que sus ovejas pueden vivir sin cuidado, agua, etcétera, y así, pues definitivamente sus ovejas van a morir. Es decir, no, pastor, dicen, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Hemos venido a una capacitación de escuela sabática. Aunque ustedes no lo crean, hay maestros de escuela sabática, hay líderes de grupos pequeños que no alimentan a sus ovejas.
un maestro, director o líder de grupo pequeño, tú estás preocupado cada día en la alimentación de tus ovejas, es decir, de tus alumnos. ¿Tú tienes la seguridad plena de que tus alumnos están estudiando realmente la lección de escuela sabática todos los días? ¿O no estás tan seguro? Tú conoces si tus ovejas, o tienes preocupación por lo menos si tus ovejas o tus alumnos se reúnen frecuentemente en los grupos pequeños y los sábados en el templo. ¿Qué haces tú cuando uno de tus alumnos no viene al templo? ¿Cuál es tu actitud? Ahora te pregunto más. ¿Instruyes tú a tus alumnos, los enseñas o les enseñas a trabajar por otros? Entonces en esta hora vamos a utilizar algunas figuras, algunas ilustraciones respecto al pastoreo a través del libro de los Salmos. Entonces, si bien es cierto, muchos pueden catalogar a este pastor de esta historia y del imaginario, que fue un pastor pues malo, un pastor que no entendía bien su labor o no pastoreaba bien, pues aunque ustedes no lo crean, muchos maestros de escuela sabática de Boyacá o Bogotá y en todo el mundo creen que sus ovejas van a vivir del aire, ¿no? Como se dice. O creen que sus ovejas pues sencillamente van a crecer y fortalecerse sin cuidado alguno. Entonces, el objetivo de este seminario es descubrir, en primer lugar, responder dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la labor o qué tareas debe cumplir un pastor para sus alumnos? Y en segundo lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es el objetivo del pastoreo? No se olviden esas dos preguntas. Primero, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Vamos a responder esa pregunta, ¿no? A través de algunas acciones que debería considerar el pastor a la luz de la Biblia. En la escuela sabática, anoten esto de acá y yo creo que lo han visto seguramente. La escuela sabática en este quinquenio tiene esta frase, ¿no? Escuela sabática viva. Y una escuela sabática será viva cuando tenga estudio de la Biblia y oración todos los días, cuando tenga compañerismo, es decir, cuando tenga relación y finalmente cuando tenga misión. O sea, una escuela sabática será viva cuando estudia y ora, cuando se reúne en grupos pequeños y cuando cumple la misión. De otro modo, no sería una escuela sabática viva, sino todo lo contrario, una escuela sabática muerta. Mira lo que dice la sierva del Señor en este pensamiento. La iglesia debe ser una iglesia activa si quiere ser viva. Interesante. Activa si quiere ser viva. No debe contentarse meramente con mantener sus posiciones contra las fuerzas opositoras del pecado y el error. Es decir, no debe estar solamente preocupada en ser una iglesia santa, que está bien, una iglesia que ora, que está consagrada, está muy bien. Ni debe estar contenta de avanzar a paso lento. Hay algunos hermanos, dicen, ¿cómo estás, hermano? Le pregunto yo, o pastores inclusive, ¿cómo estás, pastor? ¿Cómo están, hermanos? Y ellos responden, aquí, pastor, avanzando, lento pero seguro. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Lento pero seguro. Y no, o sea, cuando uno lee, cuando uno estudia la Biblia y cuando ve el ministerio de Cristo, es un ministerio incansable, un ministerio intenso, ¿no? Aquí, allá, caminando, esforzándose, trabajando. Cuando uno ve o nota el ministerio de Pablo, puede notar un ministerio extraordinario, ¿no? Después de una paliza allí en un lugar, se levanta y continúa su trabajo porque esa es la iglesia que tiene que avanzar, no lento. Así que, por favor, aquel hermano, aquella hermana que dice, pastor, estamos avanzando lento pero seguro, eso no es un dicho que pueda ser aquí avalado por el Espíritu Profesional. Dice al contrario, no debe estar contente de avanzar a paso lento, sino que debe llevar el yugo de Cristo y mantenerse
al paso de su líder, ganando nuevos reclutas a lo largo del camino. Me encanta esa palabra, reclutas. No sé si en Colombia también se dice reclutas a los nuevos soldados. Esa es la visión. Entonces, con este pensamiento, yo quiero abrir un poco el corazón de nosotros, de este auditorio virtual, contándote así brevemente dónde inició el tema o dónde ocurrió el problema, dónde aconteció el problema. El cuerno pequeño, en la Edad Media, ustedes saben, ya es un tema de profecía, pero bueno, vamos a recordar apenas que en la Edad Media, el cuerno pequeño, ¿no? La Iglesia Roma Papal, atentó contra dos virtudes que la Iglesia primitiva y la Iglesia bíblica tenía. En primer lugar, no dio libertad o no se usaba la Biblia abiertamente. Entonces, atentó contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Y otra cosa con lo que atentó el cuerno pequeño fue contra el sacerdocio universal de los creyentes. Solamente el clero, solamente los sacerdotes, solamente los altos dignatarios de la Iglesia Apostólica Romana tenían o podían leer la Biblia, ¿sí? Y la Biblia en esos tiempos era leída pues en latín para la Iglesia, ¿no? Para los creyentes, y un lenguaje que no era enseñado a sacerdotes, etcétera. La gente no entendía, por eso es que en esos tiempos se desvirtuó el mensaje, como lo dice el conflicto de los siglos. Pero no solamente fue un atentado contra la Biblia, contra la palabra de Dios, contra la ley, sino también contra el sacerdocio universal de los creyentes, el que enseña que nosotros, todos nosotros, somos llamados a ser pastores. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque hay algunos que dicen, no, pastor, ¿qué dicen? Pero cuando usted dice que el maestro también es un pastor, pero yo no he estudiado teología, yo no he estudiado en la facultad, yo no he estudiado en la universidad como para ser pastor, no me siento digno de ser pastor. Pero a la luz de la Biblia, según Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Entonces, hay una labor que nosotros tenemos de parte de Dios. Dios nos llamó como pastores. O sea, si tú eres maestro, si tú eres anciano, eres un pastor. Entonces, ¿por qué es importante detallar esto? Porque de un tiempo acá hay algunos hermanos adventistas, ¿no? Algunos en la iglesia, que tienen ese concepto de que solo los que han estudiado en la Facultad de Teología, solo los que son pastores por la asociación, pues tienen más poder, ¿no? Ya tú encontraste seguramente algunas personas que dicen, pastor, ore por mi negocio, ore por mi casa. Y un día una hermana me dice, sí, le digo, hermano, no voy a poder, le digo, pero le voy a decir al primer anciano que vaya a orar por su negocio. Si la hermana se había comprado unas máquinas, unas lavadoras, y tenía una lavandería y decía que quería que alguien haga una oración especial, ¿no? Para que Dios bendiga ese negocio. Entonces yo le dije, no podía, no, bueno, porque tenía un viaje. Y yo le dije, pero lo voy a decir al primer anciano que vaya, ¿no? Y ore y le acompañe en ese momento. Y me dice, no, pastor, entonces espero su viaje. Y le digo, voy a demorar 10 días. Y él me dice, no, pastor, me dice, yo le espero. Le digo, ¿va a perder 10 días de negocio? Sí, pastor. Y le digo, ¿por qué no quiere que vaya el anciano? Es que es que el anciano no tiene mucho poder, pastor. Su oración no tiene tanto poder como la de un pastor. Pues hay gente que tiene ese concepto. Eso tiene que ser desechado. La única diferencia que existe entre un pastor de la asociación es la formación, correcto, sí, y que también él trabaja a tiempo completo, ¿no? A tiempo completo.
Los demás pastores son pastores voluntarios que trabajan voluntariamente, como ya dijimos, en sus tiempos libres, etc. Pero a la luz de la Biblia, todos somos llamados a ser pastores. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. De manera interesante, las características que la Biblia detalla de un pastor, y ojo, ya estamos diciendo desde el inicio que todos somos pastores y hemos sido llamados por Dios. Entonces el maestro, por supuesto, también que lo es. ¿Cuáles son esas características o son los pastores según el corazón de Dios? Son pastores con ciencia, es decir, con conocimiento del hebreo rajú y con inteligencia del hebreo haskel, que significa sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Aunque son palabras similares, no son iguales. Los pastores, según el corazón de Dios, son pastores con ciencia y con sabiduría, con conocimiento y sabiduría. Conocimiento, queridos hermanos, es algo que se puede adquirir por libros, se puede adquirir en charlas, en seminarios, en experiencia, etc. Pero sabiduría, dice Santiago, viene de Dios. Por lo tanto, un pastor según el corazón de Dios, y una vez más repito, anciano, pastor, maestro, líder del grupo pequeño, un pastor según el corazón de Dios es aquella persona que es preparada y consagrada. Es decir, los pastores según el corazón de Dios son pastores preparados, con conocimiento y consagrados. Entonces, con esa premisa, me encanta esta cita de Ellen White. Dice, la obra personal es 10 veces más efectiva que la predicación. Cuando hablamos de pastoreo, debemos entender que es una palabra que implica contacto, hermanos, implica relacionamiento. No se puede pastorear desde el WhatsApp, no se puede pastorear incluso desde Zoom, ¿no? Hay algunos maestros que dicen, ya sí, pastor, le he mandado un mensaje, y estoy en difusión, en un grupo, en el grupo he escrito ya. Eso no es pastoreo, eso es parte del pastoreo, pero la obra del pastoreo, el maestro de escuela sabática como pastor es una persona que tiene contacto, tiene relación con las ovejas, con sus alumnos. Entonces, esa es la labor del pastor. Les dije, la primera pregunta era responder, ¿cuáles son las características? ¿Cuál es la labor de un pastor? ¿Cuál es la función del pastor? El pastor tiene 3 cosas que debe hacer. 3 cosas. La labor de un pastor se puede resumir en 3 acciones. En primer lugar, el pastor alimenta. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quien escribe este salmo es el rey David. Y David escribe este salmo justamente cuando estaba pues tomando la labor o tomando como experiencia su misma vida. Él fue un pastor y él dice, era un pastor, buen pastor, era un buen pastor, porque cuando se encuentra con Saúl y le da sus credenciales, dice, cuando pastoreaba y venía un león y venía un oso, yo luchaba contra ellos. Entonces David inicia diciendo, Jehová es mi pastor. Jehová sabe que las ovejas necesitan de un pastor y ahora él entiende y dice que Jehová es mi pastor. Es interesante que utiliza allí la declaración mi pastor. No dice el pastor, no dice Jehová es pastor, Jehová es nuestro pastor, sino que es mi pastor. El alumno debe sentir que su pastor es su pastor. Y ese pastor es su pastor porque provee, le cuida y le provee, ¿qué cosa? Pastos.
frescos, delicados pastos. Y no solamente pastos, sino aguas de reposo. Es interesante que las ovejas no pueden beber agua, dicen los estudiosos, encorrentados, ¿no? No pueden, no son como los animales que pueden tomar agua de corriente porque les aturde la bulla, les asusta la braveza de las aguas. Por eso es que los pastores normalmente hacen una poza con aguas tranquilas para que las ovejas puedan beber adecuadamente. Es interesante que las ovejas necesitan del pastor. Ellas no tienen garras, no tienen dedos como para coger, simplemente ellas esperan la alimentación o la guía que le puede dar el maestro para alimentarlos. Entonces, la primera labor de un pastor es alimentar. Ahora, la segunda labor de un pastor tiene que ver con una palabra muy, pero muy bonita. Y esta es la palabra cuidado. El pastor cuida su rebaño. Elena de White dice, voy a leer una cita que está en la obra Consejos sobre la Escuela Sabática, página 61, dice así. Dice, la obra del maestro es sencilla, pero si se la hace con el Espíritu de Jesús, le serán añadidas profundidades y eficiencias gracias a la operación del Espíritu de Dios. Deberá hacerse mucha obra personal en la escuela sabática. Otra vez la palabra personal. No se puede pastorear por WhatsApp. No se puede pastorear apenas con mensajes de texto. Se necesita contacto. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Ah? Conforta mi alma, dice el versículo 3. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Confortará mi alma. Interesante que el pastor no solamente provee alimento para sus ovejas, el pastor también los libra de los lobos rapaces, los libra de los ladrones, porque hay ladrones también, no sé si en Colombia hay lugares donde hay ovejas, de verdad, ¿no? Esas ovejas, me imagino que por Boyacá debe haber también rebaños. No solamente el pastor les da alimento, sino el pastor les protege. Eso es lo que David está diciendo, que cuando él se enfrentaba, cuando veía que venían los lobos, los ahuyentaba, y cuando dice, lo tenía entre allí en su boca, abría sus bocas de las fieras y rescataba a sus ovejas. Esa es la actitud de un pastor. En la vida real de las ovejas, de los pastores de verdad, tienen ese tipo de dificultades. Hay lobos rapaces, hay fieras, pero también hay gente, hay falsos pastores que roban el rebaño, roban las ovejas, y por eso es que el pastor necesita cuidar. Pero no solamente eso, sino que el pastor también necesita llevarlas siempre en un rebaño, en un corral. Entonces, no los deja al abandono, está siempre pendiente, buscando y mirando. Cuando los pastores salen a pastar a las ovejas, cuentan a la salida del rebaño, y cuando regresan también las cuentan. Yo te pregunto, si tú eres un maestro, ¿sabes cuántos alumnos tienes? Algunos dicen como 12, como 13, creo que 8, 9, no. Tú debes tener la seguridad plena. ¿Cuántos alumnos tienes? Conocer de ellos no solamente por nombre, sino su apellido, de dónde es, en qué trabaja, no cómo está. Y finalmente, el pastor instruye. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor, queridos hermanos, instruye a su rebaño. Y nosotros tenemos en Jesús el mayor y mejor ejemplo, ¿no? Que fue un instructor para sus
sus ovejas, para sus discípulos. Es más, él se autodenominó el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo él. Entonces, él, en la vida real, los pastores, aquí el texto dice el salmista, tenían una vara y un callado. Algunos piensan que la vara era para golpear. No, pero la vara en realidad era para defender a las ovejas. Y el callado era como una especie de una vara con una parte curva que servía como para alinear, como jalar, como para rescatar a las ovejas. Entonces, la labor de un pastor, queridos amigos, se puede resumir en tres palabras. Un pastor alimenta, un pastor cuida y un pastor instruye. Ahora, pastor, ¿qué dicen? ¿Cómo podemos entender entonces en la vida ya haciendo una aplicación al hoy? ¿Cómo el pastor alimenta? ¿Cómo el maestro de escuela sabática alimenta? A través del estudio de la Biblia y de la lección de escuela sabática. El maestro debe ser como el pastor del Salmo 23, debe ser ese pastor que provee alimento espiritual, la lección de escuela sabática, la palabra de Dios. El pastor debe estar preocupado en que sus ovejas coman pasto fresco y real. Porque la oveja a veces puede comer cualquier cosa y en YouTube encontramos cualquier cosa, hermanos. Hay algunos alumnos que ni siquiera estudian su lección de escuela sabática todos los días, sino que esperan el video del pastor Bullón, del pastor fulano de tal. No estoy hablando mal contra esos videos, son muy bonitos, pero se han acostumbrado ya no a estudiar su lección todos los días. Y hermanos, nosotros somos adventistas del séptimo día y nosotros estudiamos todos los días la lección de escuela sabática. Pero ¿qué vamos a esperar pues si algunos maestros tristemente no estudian su lección? No estudian todos los días. Entonces, como maestro, tu labor es estudiar, sí, pero también proveer. No debería estar contento un maestro si es que su rebaño, es decir, sus alumnos, no están suscritos debidamente a la lección de escuela sabática. Pero no solamente no deben, no solamente suscritos, sino que no debe estar tranquilos si sus alumnos no estudian, tienen que estudiar. Es decir, deben tener su lección de escuela sabática todos los días y deben estudiarla también cada día. Por eso hay un lema muy bonito, dice, cada día, cada mañana, cada uno, maná, es decir, la lección de escuela sabática, es alimento para la vida. Un pastor a través del estudio de la Biblia y de la lección de escuela sabática. ¿Cómo es que el pastor cuida a su rebaño? De dos maneras. En primer lugar, visitándolos. El maestro debería por lo menos hacer una visita trimestralmente a sus alumnos. Y en segundo lugar, el pastor o el maestro de escuela sabática cuida a su rebaño cuando hora de que sus alumnos participen los sábados en la iglesia, en el templo, y durante la semana en el grupo pequeño. Ya lo dijo el pastor Daver, el desafío y el plan es que las unidades de acción de escuela sabática que se reúnen los sábados sean los mismos grupos pequeños, el maestro, el mismo líder. Entonces, solo así el maestro podrá tener la seguridad de que su alumno está siendo bien cuidado. ¿Cómo cuida entonces? Visitándoles en su casa y lográndolos para que ellos participen también del grupo pequeño en la semana, en casas y en el templo los sábados en la escuela sabática. La tercera era cómo instruye. ¿Cómo se instruye, queridos amigos? Hermanos, el maestro instruye justamente, en primer lugar,
organizando a su grupo pequeño o unidad de acción de escuela sabática de 2 en 2. Pero no fuera, no por afinidad ni esas cosas, sino organizándolas dentro de la unidad de acción de escuela sabática. El maestro, así como Jesús organizó a sus discípulos de 2 en 2, el maestro es llamado a organizar a sus discípulos, a sus alumnos también de 2 en 2. De esta manera se instruyen, de esta manera los guía, les enseña de 2 en 2 como el maestro nos enseñó. Entonces, ¿cuáles son las 3 labores del pastor? El pastor alimenta, el pastor cuida y el pastor instruye. ¿Cómo alimenta? Con la Biblia y la lección de escuela sabática. ¿Cómo cuida? Visitándolo y en grupos pequeños. ¿Cómo instruye? Sencillamente organizándolos de 2 en 2 y en segundo lugar, llevándolos a cumplir la misión, dando estudios bíblicos, compartiendo su fe. Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son las labores de un pastor? 3. El pastor alimenta, el pastor cuida e instruye. Y la segunda pregunta era, ¿para qué? O sea, ¿para qué instruye el pastor? ¿Para qué cuida el pastor? ¿Para qué alimenta el pastor? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto, queridos amigos, es la multiplicación. Si el pastor o el maestro de escuela sabática alimenta a sus ovejas, cuida a sus ovejas, instruye a sus ovejas, este rebaño va a ser un rebaño grande, se va a multiplicar de manera natural. Si yo quiero que haya más miembros en mi iglesia, si yo quiero que mi distrito crezca, más gente, más ovejas, yo no necesito hacer más campañas. Yo solo necesito alimentar, cuidar e instruir. Cuando esos 3 elementos se juntan, la multiplicación es natural. Y cuando hay multiplicación, habrán más rebaños, porque muchas ovejas forman más rebaños, habrán más ovejas y más recursos. ¿Qué son rebaños? Nuevas iglesias. ¿Qué son ovejas? Más bautismos, más nuevos discípulos. ¿Y qué son recursos? Justamente más recursos para predicar el evangelio. Es decir, una iglesia fiel que avance en el cumplimiento de la misión. ¿Cuál es el objetivo del pastoreo? ¿Para qué pastoreamos, en otras palabras? Para multiplicar el reino de Dios. Esto, queridos amigos, es un trabajo que, gracias al pastor David y al pastor Hernán, el equipo allí, tiene que empezar desde arriba, ¿no? Presidente pastoreando sus departamentales. Departamentales pastoreando a sus pastores, pastores a sus ancianos, los ancianos a los maestros de escuela sabática y los maestros de escuela sabática a los alumnos. Esto no es algo nuevo, es algo bíblico. Esto se conoce como la red de discipulado. Según Éxodo capítulo 18, es algo así, ¿no? Parecido a esto. Todos siendo pastoreados para que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. La escuela sabática es el corazón de la iglesia. ¿Cómo está tu iglesia? Dime cómo está tu escuela sabática y te diré cómo está tu iglesia. Esa es una frase. Pero aquí hay otra frase, miren, ¿ven? Están tus maestros y te diré cómo está tu iglesia. ¿Qué les parece? Dime cómo están tus maestros y te diré cómo está tu iglesia. Si tú quieres saber cómo está tu iglesia, simplemente puedo ver tus maestros. Si tus maestros son maestros que alimentan, que cuidan, que instruyen a sus rebaños, la iglesia va a ser una iglesia fuerte, una iglesia de avanzada. Pero si los maestros
no están haciendo esa labor, vamos a tener iglesias débiles, flacas, que no cumplen la misión que Cristo nos encomendó. Y nosotros queremos tener una escuela sabática fuerte, que el corazón de la iglesia esté fuerte, es decir, que la escuela sabática esté fuerte, porque si no podemos sufrir un paro cardíaco y una taquicardia. Y todavía estamos vivos, estamos con fuerzas para poder avanzar y mejorar. En esta hora, algo así chiquito nomás, en este minuto que me queda. Ahí, cuando yo fui bautizado, el año 2001, hace 23 años, tenía 17 años. Y yo no me quería bautizar, hermanos, sencillamente porque eh, había conocido otros chicos, otros jóvenes que se habían bautizado y que a los meses se alejaron de Dios, de la iglesia. Entonces yo mm, me resistí un poco a bautizarme. Estudié la fe de Jesús, me hacían llamados, me invitaban para bautizarme, pero yo no aceptaba. Y finalmente, después de muchas luchas y cosas, finalmente yo pude ser bautizado. Eh, pero cuando yo me bauticé, yo prometí, dije, Señor, yo voy a ser el hombre más fiel que tú has tenido. No sé, imaginen ustedes a alguien que se bautiza recién, ¿no? Y, y le prometí a Dios que yo no voy a pecar, que yo voy a ser el hombre santo, quiero hacer milagros, Señor. Yo no voy a ser como esas personas que se alejan y son hipócritas. Ese era mi desafío. Así que cuando salí del lado estado del bautismo, salí con esa decisión. Yo fui el primer adventista en mi casa. Yo era el único adventista en mi casa. 17 años, casi para 18. Así que esa semana yo me decidí no cometer ningún pecado. Ningún pecado. Así que me estaba portando bien, trataba de no enojarme en mi casa y hacer obediente a mis padres, etcétera, etcétera. Y yo dije, pasaba un día, 2 días, 3 días y dije, sí se puede ser perfecto, sí se puede ser buena gente. Y Señor, gracias porque tú me estás haciendo un hombre bueno, etcétera, etcétera. Hasta que el día sábado, un sábado por la mañana, yo el día viernes había planchado mis 2 camisas, 2 pantalones, lustrado mis zapatos, los dejé limpios para usarlos el sábado. Así que cuando me despierto en la mañana, veo que mi hermano menor, que estaba todavía en el colegio, se estaba poniendo mis zapatos negros que yo había lustrado el día anterior, los había dejado limpios para usarlos para la iglesia. Así que yo le digo, oye, sácate mi zapato, no te pongas mi zapato porque eso es para ir a mi iglesia. Y él me mira y me dice, pero, Jason, me dice, ¿no? Mi zapato se ha malogrado, no lo he arreglado y hoy tengo desfile. Y tú sabes que es una reunión muy importante, yo necesito que me prestes sus zapatos. Y yo le digo, mira, no puedo prestarte porque yo soy adventista y yo no puedo ilustrar otro zapato. Y él me dice, pero usa tu zapato marrón. Le digo, solamente que el zapato marrón no lo he ilustrado y yo para la iglesia tengo que ir bien limpio, bien presentable. Y él me dice algo que a todo adventista bautizado le va a enojar. No sé, al menos a mí. Me dice, ¿para eso te bautizas? ¿Qué clase de hermano eres? Egoísta, más bien tú deberías prestarme. Y ¿cómo es que me vas a negar un zapato? Yo le digo, mira, no te metes con mi iglesia. Métete conmigo, pero no con mi iglesia. Y le digo, y él me dice, pero es que no eres hermano, eres un hermano demonio, egoísta. Y entonces, hermano, no sé si ustedes han tenido un hermano menor que se llevan por poco tiempo. Me enojé tanto y me fui a las manos, que siempre era algo común antes de bautizarme. Me fui a las manos con él
él también me respondió y yo me olvidé por completo de toda mi promesa. Así que estamos en media pelea ahí en forcejeo. Entra mi mamá, mi madre dice, ¿qué pasa aquí? Y mi hermano llorando dice, Hazel, no me quiere prestar sus zapatos. Y mi hermana dice, ¿qué clase de hermano? ¿Para eso te bautizas? Eso es mentira, de esos adventistas, todos son iguales. Es una mentira de la religión, que no sé qué. Y yo digo, no te metes con mi iglesia ya. Y yo estaba enojado, desesperado. Entra mi padre al cuarto, a mi cuarto, y dice, otra vez tú, Jason, lindo, estabas pocos días. Eso es mentira, tú nunca vas a cambiar. Tú siempre vas a ser igual. Y entonces yo enojado, ya, si voy a ser así, váyanse a mi cuarto, retírense de acá. Yo enojado digo, y sí, tienen razón, nunca voy a cambiar, yo voy a ser así, voy a ser peor todavía. Olvídense de Heisen, el hermanito, que el buena gente, no, yo voy a ser peor. Olvídense de que yo he cambiado, no voy a cambiar nunca, tienen razón, voy a ser peor que antes. Y yo me quedé, y mis padres salieron de mi cuarto, me quedé todo ese sábado en la mañana llorando y renegando y diciendo, Señor, yo no sirvo para eso, nunca más voy a volver a la iglesia. Imagínense, era el primer sábado de bautizado que iba a pasar, la primera semana, y yo había decidido no regresar más. No salía a desayunar, no salía a almorzar, a eso de las 2, 3 de la tarde, tocan a la puerta de la casa, y era alguien que estaba buscando, mi mamá viene y me dice, ¿qué dicen? ¿Te buscan? No estoy, digo yo, ¿no? Te buscan, me dice. ¿Quién es? Le digo, así enojado. Me dice, no sé, unos hermanos de tu iglesia, creo. Y le digo, yo le dije que no estoy. Ah, no molestes. Atiéndelos tú. Y me fui al espejo, me miré, me lavé la rendija de la puerta y sí, era un grupo de amigos. Ellos eran mis amigos de la iglesia, de mi grupo pequeño. Y esta dama de aquí, la más adulta, no sé si se puede notar, ella, ella era mi maestra. ¿Qué hice? Me dice. ¿Qué haces acá? No te decía la iglesia, te vas a extrañar en la mañana. Y yo le digo, no, le digo, estaba enfermo. Y me dice, pero ya se sano. Sí, un poco mejor, pero sigue doliendo en mi cuerpo. No importa, mira, vamos a la iglesia, ahí te vas a sanar. Y así que me insistieron tanto y me llevaron a la iglesia en la tarde. Y ese sábado, el tema de jóvenes era un texto que nunca voy a olvidar, era Filipenses 1:6. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, perdón, dice sí, estoy convencido de esto, dice, aquel que empezó la buena obra en vosotros, será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Y el que predicaba decía, el cambio no es instantáneo, no es hoy día, es un proceso, es poco a poco. Y yo estaba llorando ahí, ¿no? Porque ese tema era para mí. Y saben, hermanos, yo les cuento esto porque yo siempre me pregunto y digo, ¿qué hubiera pasado si esta maestra no se hubiera percatado de que yo no había ido a la iglesia ese sábado? Si por mí fuera yo, había decidido literalmente nunca más ir a la iglesia. Hoy no sería pastor, la historia quizás hubiera sido diferente. ¿Cuánta gente se bautiza y no va al siguiente sábado a la iglesia? O un mes, 2 meses. ¿Quién sabe qué cosas está pasando esa persona, ese joven, esa señorita? Y los maestros muchas veces no están cumpliendo su labor. Esta mujer, esta maestra, me alimentó, me cuidó y me instruyó. Esta maestra murió en pandemia
murió por COVID. Y sin embargo, su labor trasciende más allá de su muerte. Yo creo, en gran manera, que uno de los instrumentos que Dios usó para llamarme y para que yo sea pastor es esta mujer. Porque sí, si ella no se hubiera percatado y no me hubiera visitado, muy probablemente yo jamás hubiera regresado a la iglesia. Así que, hermanos, allí está la labor de un maestro de escuela sabática. Yo quisiera, si tú aceptas el desafío de buscar, quisieras aceptar el desafío de ser un maestro según el corazón de Dios, escribe allí: acepto o quiero, Señora. Señor, ayúdame a ser un pastor según tu corazón. Un pastor preparado y consagrado. Un pastor que alimenta, un pastor que cuida y un pastor que instruye. Alimenta, cuida e instruye. La labor que Dios nos ha dado es una labor extraordinaria, grande. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Qué tremendo. Y tú eres un maestro de escuela sabática. Si quieres eso, pon allí, coloca allí en tus comentarios. Dios te bendiga grandemente. Ahí estoy leyendo, sí. Jaime, Santiago, Edward, bueno, Pedro Figueroa, familia Sánchez. Nosotros no somos personas más, somos pastores, y pastores que cuidan, que alimentan y que instruyen. Gracias, amigos. Que Dios los bendiga. Me permiten hacer una oración. No sé si Pastor David hay una cosa más por allí, pero estoy preso. Vamos a orar. Allí coloca tu decisión. Quiero ser un pastor según tu corazón. Padre eterno, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nosotros no merecemos nada, no somos nada, Señor. Tú nos das el privilegio de ser llamados pastores, como un día fuiste llamado. Tu gracia, tu amor, tu misericordia nos acompaña, nos guía a cuidar, a alimentar, a instruir con ciencia y con sabiduría. Preparados, y ese es un indicio de que tus maestros se preparan, Señor, estar en esta clase. Consagrados. Grandemente, Señor, en esta labor bendita de ser maestro de escuela sabática. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. De verdad Amén. Amén, muchas gracias. Amén, amén. Me alegra, queridos líderes, que hayan respondido a este llamado tan especial, porque con seguridad, pastor, no necesariamente es lo que está ocurriendo en todas nuestras iglesias. Y en mi función como secretario de campo también, pastor Heisen, debo decirle que estamos pronto a desfraternizar casi 3,000 personas por paradero desconocido. Y tenemos más de 1,100 personas que están catalogadas o clasificadas en nuestros registros de feligresía como a rescatar. Y son todas personas que algún día estuvieron en nuestra iglesia, fueron bautizados. ¿Y cuántos más necesitan ese compromiso que hoy hicimos de ser maestros pastores? Maestros que tenemos una tarea sencilla, corta, definida, de alimentar, de instruir y de cuidar. Muchas gracias, pastor, por la inspiración de esta hora que hemos recibido. No sé si alguno de nuestros hermanos quiere abrir su micrófono, por lo menos
Son las 9:14, vamos a usar unos 2 minutos, porque sabemos, pastor, que aquí vivimos muchos ajetreados y mañana hay que madrugar, pero por lo menos escuchar unas dos reacciones de nuestros hermanos o pastores al respecto. Nos gustaría que escucharlos. Abra su micrófono, no están bloqueados. Pastor Dader, muy buenas Disculpa. noches. Pastor Buenas Dader, noches, hermano. habla Miguel Gómez de Betel. Miguelito, sí. Adelante, hermano Muchas Miguel. gracias, Pastor, por esa enseñanza que nos reaviva, nos pone, como dicen, pilas para estar pendientes del estudio de la palabra de Dios todos los días. Que Dios los bendiga, pastores, y que sigan haciendo estas conferencias que son muy importantes, Pastor. Buenas noches y Gracias, bendiciones. Miguelito. Gracias. Y tu clase y en tu grupo pequeño, maestro, pastor, Ahí buscar, estamos, cuidar. Sí. pequeños, sí, señor. Amén. Dios los Muy bendiga. bien. Amén. Amén. Buenas noches, ¿cómo me les va? Jonis, adelante. Johnny, sí, de la Iglesia Maranata, muy instructiva la capacitación. Yo solo tengo no sé, una observación que quisiera ver cómo se podría manejar. Digamos que el tiempo que se le da al repaso de la lección se llama el corazón de la iglesia, pero siempre son 20 minuticos, 15 minuticos, o sea, no es un tiempo fijo que estamos manejando para el corazón de la iglesia. Entonces, eso es lo que yo quisiera que de pronto lo tengamos en cuenta para mirar que si al corazón de la iglesia se le da un tiempo fijo y que se repite siempre, porque por alguna actividad siempre se le corta al repaso de la lección. Eso es lo que quiero dejar en observación. Muchas gracias. Ok, gracias, Johnny, por hacernos saber esto. La recomendación que estamos haciendo a nuestros hermanos y directores es que por lo menos el repaso de la lección tenga 40 minutos solito para el repaso de la lección. Y es muy importante que podamos respetar. Mire, el corazón es el corazón y no se puede andar, ¿cómo se dice?, golpeándolo. Así Su que merced, los tiempos para el repaso es muy importante. Y gracias Bueno, por poner esto aquí en, en contexto. Pastor Mera. Sí, gracias, Pastor Daver. Hermanos, creo que el Pastor Heisen, al cual apreciamos mucho, agradecemos por el mensaje que ha compartido, nos ha mostrado que todos los que hemos sido llamados a ser líderes, desde la posición como maestros de escuela sabática, tenemos un compromiso es con Dios, ¿no? No es con nosotros como líderes, sino con Dios. Y el mayor sueño, el sueño más grande que Dios tiene es ver a toda su iglesia en el reino de los cielos. Pero eso no va a suceder por casualidad, por accidente, por suerte o por azar. Sea resultado de un proceso de pastoreo y apreciamos, porque aquí en las reacciones hemos visto, Pastor Daver y Pastor Cordero, hemos visto a muchos hermanos que han declarado allí en el chat: yo quiero ser un pastor conforme al corazón de Dios. Yo quiero ser un buen pastor. Y hermanos, si ese es el sentir de todos en este día, creo que estamos cumpliendo con el propósito de la reunión y creo que es el primer paso para que el Señor siga haciendo su obra. Él pone en nosotros el querer. Si en esta noche está el querer, Él nos dará el hacer para que de esta forma podamos ejercer un liderazgo, como hoy hablamos, ¿no? Transformacional en nuestra iglesia y podamos ver discípulos para el reino de los cielos. Nuestro deseo realmente como Agua a la no es licuadora. solamente tener miembros y miembros y miembros. Nuestro deseo es tener discípulos porque eso es lo que requiere el cielo. Así que, hermanos, tenemos una gran oportunidad para escribir una nueva historia, para empezar una nueva página y hacer una labor de pastoreo que pueda trascender en nuestra iglesia. Así que gratitud Amén. y esperamos, Pastor Daver, que este querer se transforme en un hacer y podamos ver iglesias reavivadas, iglesias vivas, escuelas sabáticas también reavivadas y por ende también una iglesia renovada y comprometida en el Señor. Así que palabras de gratitud y esperamos también que a través de nuestros pastores digitales podamos ejercer un movimiento de transformación, un movimiento de regamiento, un movimiento de renovación espiritual y de trabajo para el Señor. Eso sería lo que podría pronto decir en esta hora y agradecer mucho a Dios por esta oportunidad. Pastor Heisen, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro abrazo y gracias porque hemos sentido el Espíritu de Dios hablando a nosotros en esta noche. Muchas gracias. Amén, pastor. Dios le bendiga.
Muy bien. Pastor Heinzen y queridos hermanos, muchas gracias. Pastor, qué bueno volverlo a tener acá y gracias por sus enseñanzas, siempre son muy importantes y aquí el movimiento va rodando, Pastor. Vamos cada vez, cada vez. Y luego hablaremos personalmente para contarle otras noticias que estamos trabajando y orando, Pastor, porque el movimiento va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo con la ayuda del Señor. El Pastor David. pastor, quería hacerle una pregunta al pastor, bueno, al pastor invitado. Por ejemplo, la escuela sabática, por ejemplo, aquí en Paipa pues estaba pasando una situación difícil con las familias, principalmente en los hogares. ¿Qué podría hacer la escuela sabática para esos hogares que están pasando dificultad espiritual? Bueno, creo que el pastor David, yo le había comentado un caso así de alguien, ¿se acuerda, Paz? Entonces era para que el pastor nos diera como un consejo qué podría hacer la escuela sabática en ese sentido. Pastor Heisen, le traduzco un poco. A ver, las escuelas, lo que pasa en casa es lo que pasa en la iglesia, ¿no? Y, y cuando quizás hay momentos donde en casa pasan tantas cosas que eso llega a la iglesia. Nuestra hermana Marta vive momentos así quizás en su iglesia. Eh, hay momentos como que uno no sabe para dónde mirar. Frente a esos momentos tan oscuros, ¿qué nos puede alentar? ¿Cómo el director de escuela sabática puede perseverar? Porque hay momentos donde uno siente flaquear realmente. Bueno, es una pregunta muy, es una realidad en muchos lugares, ¿no? Muchas iglesias. No es el caso de la hermana nomás. Hay iglesias que pasan la misma situación. Solo que esta sabática nosotros podríamos ayudarnos. No sé si podríamos solucionar, son problemas más complejos en muchos casos, pero podríamos ayudar justamente cuando presentamos las labores de un pastor, ¿no? Yo imagino allí si el maestro podría ayudar, pero hay cosas que no, definitivamente serían casos más complejos, pero el maestro podría ayudar, pues, visitando, ¿no? A mí me gusta mucho, estoy tratando de recordar aquí una cita, Pastor David, querida hermana, una cita que es muy interesante, dice que la mejor medicina, está esta cita muy clara, y lo voy a leer para que no haya no haya una idea distorsionada. Está aquí, estoy buscándolo. Dice que la mejor medicina que puede dar un pastor a su, a su rebaño, a su iglesia, no es sermonear, ¿no? A veces pensamos que solamente dando sermones nomás vamos a arreglarnos o vamos a arreglar. Pero interesante que la mejor medicina, según Elena de White, es llevarlos al trabajo misionero, ¿no? La mejor medicina es llevarlos al trabajo misionero. ¿Cómo el trabajo misionero puede ayudarnos tanto a, a una labor así? Pero sí, eso es la mejor medicina que podemos dar a la iglesia, es la obra misionera. Así que Amén. quizás allí se nos van muchos problemas, ¿no? El pastor decía, cuando la iglesia está ocupada, se cumple lo que dice esa frase famosa, ¿no? En mente ociosa, taller del diablo, dice. Muchas veces necesitamos estar más activos, y sí, hay que llevar a la iglesia a estudiar tu Biblia, a la obra misionera también.
En la tarea, muy bien. Pastor, muchas gracias y queridos hermanos, muchas gracias. Vamos a descansar. El pastor ha tenido también un largo día en la oficina, todavía está está todavía en la oficina. Pastor, apreciamos mucho su tiempo y deseamos que no sea esta la primera ni la última vez que pueda seguir apoyándonos en este desafío aquí. Muy bien, queridos líderes, muchas gracias a cada uno de los 181 líderes que han estado aquí esta noche y deseamos que con la ayuda del Señor esta sea una bendición y será una bendición en la medida que lo pongamos en práctica cada uno de nosotros. Recuerden las tareas prácticas, el pastor nos compartirá para compartir con ustedes también esas claves: alimentar, instruir, cuidar. Grabémonoslo, por favor, y pongámoslo en práctica. Lo perfeccionaremos solo cuando lo practiquemos. Así que Dios nos use para desafiarnos. Una feliz noche para cada uno de ustedes y deseamos que descansen sabroso, feliz y que preparemos nuestro espíritu para este sábado ser de gran bendición con nuestra clase de escuela sabática, nuestra unidad de acción. Feliz noche para todos ustedes, un abrazo y que Dios los guarde en sus hogares. Amén, pastor. Dios le bendiga. Feliz noche. Buenas noches a Buenas todos. noches para todos. Dios guarde. Buenas noches para todos. Pastor Heisen, gracias. Gracias, Pastor Cordero. Abrazos, saludos. Pastor Jaime, feliz noche. Buenas noches.